Estamos entonces hoy comenzando la semana 10, 14 de abril. De 2025 en física biológica. En estas fechas, en 1970, había 3 astronautas tratando de regresar a la Tierra. Houston, tenemos un problema. Apolo 13. Apolo 13. No, pues pobrecitos, fue toda una aventura. Ha sido el fracaso más exitoso de la NASA. Sí, bueno. Hay una anécdota precisamente de Apolo 13. La esposa del comandante de la misión de Jim Lovell, cuando Jim Lovell le comentó que se iba a ir a la Luna con su tripulación, porque no iban a ser ellos los tripulantes de Apolo 13, nada más que había habido un problema con la tripulación original. Entonces le asignaron tripulaciones, entonces a Jim Lovell y a sus 2 compañeros, a Fred Hayes y Ken Mattingly, eran la tripulación de Apolo 13. Les informaron: van ustedes a la Luna el próximo mes de abril, 1970. Por cierto, se iban a venir de vacaciones a México, a Acapulco. Ya no son de vacaciones, ya no vienen de vacaciones a Acapulco. Entonces le preguntó la esposa a Jim Lovell: ¿y por qué Apolo 13? Pues, ¿por qué 13? Pues porque es la que sigue, del 12. Sí. Entonces, sí, la esposa era medio supersticiosa y Jim Lovell no, para nada. Había sido él el piloto del módulo de mando en Apolo 8, ya había viajado a la Luna. En diciembre del 68 fue donde dieron 10 órbitas a la Luna y regresaron a la Tierra. Y fue eso lo que acabó con la carrera espacial de la Unión Soviética contra los Estados Unidos en aquellos años. Ya les comenté que finalmente pues, los fracasos en los lanzamientos del N-1, cohete lunar soviético, pues terminaron los soviéticos diciendo: ok, ganaron ustedes, papas. Bueno, pero estamos 14 de abril, sesión 28 de nuestro curso de física biológica. Y hemos estado revisando en las últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas estuvimos revisando los principios de la electricidad. Que la reconocimos como una fuerza cuantificable, fuerza F sub índice E, fuerza eléctrica, cuantificable porque es la magnitud de esta fuerza, depende o es proporcional a el producto de las cargas interactuantes divididas entre el cuadrado de la distancia que separa esas cargas, multiplicadas por un vector, al que podemos poner con el símbolo n. Ese no siempre lo ponemos, es simplemente que apunta hacia dónde está la fuerza. Pero nos falta aquí una constante, la constante eléctrica. Ya dijimos cómo se podría calcular la constante eléctrica a partir de conocer alguna otra fuerza medible, en este caso la fuerza de gravedad. Fue así como se logró, mediante ya el conocimiento previo de las fuerzas descritas inicialmente por Newton, cómo se podrían calcular cualquier tipo de fuerzas, como la fuerza de atracción entre cargas diferentes. Objetos con carga eléctrica diferente se atraen, como la gravedad, pero las zonas masas en el caso de la gravedad, o a diferencia de la gravedad, donde las masas siempre interactúan con una fuerza atractiva, en el caso de la fuerza electrostática se puede manifestar como una fuerza en la cual los objetos cargados se alejan, se repelen. Entonces, a diferencia de la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica es
atractiva, repelente, dependiendo de la naturaleza de las cargas, que pueden ser, dijimos, les llamamos positiva a las que eran originalmente vítreas y negativa a las que eran originalmente, ¿cómo les llamábamos a las que luego Franklin les llamó negativas? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo se llamaban antes de que fueran negativas? Llamadas negativas. Necesitan estar repasando sus notas. ¿Okay? Resinosas. Recuerden que las ubicamos en las resinas como el látex. El látex es una resina de origen vegetal. De ahí que les llamaban antiguamente resinosas. Cargas eléctricas positivas pueden ser positivas o pueden ser negativas, e incluso identificamos al portador de la carga eléctrica negativa. Le llamamos, ven para acá, no, electrón. Electrón, a la cosa responsable de la carga eléctrica negativa. ¿Y la carga eléctrica positiva? Sepa la bola. Todavía no la conocemos. Estamos históricamente en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Por eso les digo, es importante ubicar históricamente, porque lo que conocemos lo conocemos porque lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos y tratamos de interpretarlo. Recordemos que hemos dicho que esta fuerza se pudo calcular porque ya Newton había descrito antes la fuerza de gravedad. Pero la interpretación última que hace es mágica. ¿A quién echa la culpa? De arriba o de abajo, dicen que está en todos lados. De metiche el cuate. Es un acosador. Por eso debe estar prohibido que se meta en cualquier lado. Bien, entonces, ahí está la electricidad. La otra fuerza que vimos, o la otro fenómeno que describimos como fuerza, que se le conoce como fuerza, es el magnetismo. Hasta se usa esta palabra, es más, ambas palabras se usan en la vida común, como para decir que algo te atrae, ¿no? O es impresionante. No, es que fue una experiencia electrizante. Sí, me quedé con todo el unicel pegado. Eso es electrizante, ¿no? Que se te pegue el unicel. Sí, como vas caminando. ¿Sí? Luego te dicen que fíjense que he escuchado que luego la gente interpreta de manera inadecuada los conceptos eléctricos. Esta sería la fuerza electrostática, le llamamos. Pero vemos que la electricidad no es estática, se puede mover. Las cargas eléctricas negativas en particular vimos que se mueven, los electrones se mueven, entonces no es estática, es móvil. Y entonces describimos qué fenómeno, la corriente eléctrica, que es la que nos permite tener esto. Si solamente nos hubiéramos quedado en la electricidad como electricidad estática, no seríamos capaces de usarla para lo que lo usamos hoy en día. Qué bueno que nos dimos cuando cuenta de que se mueve y que ese movimiento depende de la fuerza. Y como toda fuerza que produce movimiento es trabajo, y toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. Puede ser la gravedad, puede producir trabajo. De hecho, lo usamos, tal vez lo estemos usando ahorita. Si es que estas cosas funcionan, por lo que provendría de una planta de generación hidroeléctrica. ¿Cómo funciona? ¿A qué se debe?
se tiene que mover, vimos que se tiene que mover y produce electricidad. Se mueve, ¿qué? Una bobina, un generador eléctrico, una bobina. ¿Y qué se requiere para que se mueva en el caso de, o qué se usa para que se mueva una planta hidroeléctrica? La corriente de agua. La corriente de agua. ¿Y esa corriente de agua a qué se debe que se mueva? A la gravedad. ¿Dónde se hacen las hidroeléctricas? ¿O qué se tiene que hacer para hacer una hidroeléctrica? Una presa. Algo que retenga el agua, que produzca una gran columna de agua. Se le hace un hoyito, bueno, 2 hoyotes. Ahí se pone una turbina que va a mover la bobina, porque el agua que está acumulada en un lago artificial, se abre la compuerta y el agua cae a donde el río sigue. ¿Por qué el agua cae? Por la fuerza de gravedad. Y si podemos tener corriente eléctrica, no inicialmente por esta fuerza electrostática, sino por la fuerza de gravedad. Estamos, los humanos, hemos sido capaces de transformar la fuerza de gravedad en energía eléctrica, vamos a decir, debido a que se mueve la corriente eléctrica. Por cierto, vimos que se debe a que se relaciona la electricidad con el magnetismo. Pero el magnetismo, ya dijimos que la electricidad ha avanzado, yo diciendo que la electricidad luego la gente lo interpreta medio choco, dice que por ahí, ¡ay, me dio un toque! ¡Ay, me dio un toque! ¡Ay, pues qué corriente! Porque estás muy eléctrico. No, pero no estoy corriente, soy estático. Si fuera corriente, no estaría yo ahí dando chispas por todos lados. O sea, ¿se dan cuenta cómo la gente en la vida cotidiana no interpreta adecuadamente los conceptos de la física? Quiere decir que o no llegaron a la secundaria o pasaron de noche, si es que fueron a la nocturna. Es juego de palabras, ¿no? Porque puede haber muy buenas escuelas nocturnas y muy malas escuelas diurnas. Bueno, entonces, el magnetismo, es que tiene una personalidad muy magnética, atrae a la gente. Bueno, es que depende, porque si tuvieran polos iguales, no sería atractivo, sería repulsivo. Incluso hasta pudimos desmentir o mostrar lo falso de algunos personajes de películas o de cómics de Marvel. Magneto. Nunca pudo haber movido el Golden Gate de esa manera. Y si lo hubiera hecho, hubiera ido a los 5 con todo y todo. Con todo y puente. Por la fuerza de gravedad. Ok, ya se pegó a él. Lo empieza a tratar de levantar, quizá lo rompa, lo arranque del puente y se va a la bahía de San Francisco. ¡Ah! Y ahí terminó Magneto. ¿Sí? Bueno, porque la fuerza magnética, más bien el magnetismo, es también una fuerza F subíndice M que es cuantificable por el producto de los polos, que pueden ser, hay 2 tipos, norte y sur, los cuales se comportan como la electricidad, pueden ser atractivos o repulsivas, la fuerza, y muy parecido a la electricidad. Es atractiva si los polos son diferentes. Norte atrae o se pega al sur, sur se pega al norte. Pero cuando ponemos polos iguales, lo hicieron la experiencia con las moscas magnéticas, se alejan, se empujan, se repelen, dependiente de manera inversa, igual que la electricidad y que la gravedad, del cuadrado de la distancia. Y también aquí le introduciríamos un vector o una constante vectorial, que nada más no dice para dónde. ¿Sí? ¿Y qué nos falta aquí? Una constante, la constante subíndice MK, subíndice M, la constante magnética. Bueno, esas son las 2 leyes matemáticas que describen la teoría eléctrica, en parte porque nos faltan un montón de fórmulas, ecuaciones que también describen, complementan la teoría eléctrica. Está la ley de Coulomb, está la ley de la ecuación de Nernst y hay muchas cosas. Pero nos quedamos con esta como básica para entender
cómo es la electricidad como fuerza. Y el magnetismo vemos que tiene la misma forma matemática. Y no solamente tiene la misma forma matemática, vimos que experimentalmente la electricidad produce magnetismo, el experimento de Ørsted, y mencionamos, porque hacer ese experimento es un poco más engorroso, más que nada, que el magnetismo produce electricidad. Es engorroso hacer el experimento, reproducir el experimento que hizo Michael Faraday, en el que al enrollar un alambre de cobre e introducirle en la parte interna del rollito un imán y moverlo a lo largo de ese rollo de alambre de cobre, se genera una corriente eléctrica. Michael Faraday fue el inventor del generador eléctrico y descubrió que, así como Ørsted había demostrado que la electricidad produce magnetismo, el magnetismo produce electricidad. Es decir, no solamente son parecidos matemáticamente, ahí diría pues, también la gravedad. Son parecidos matemáticamente y en cuanto a manifestación física, porque la gravedad solamente es atractiva. En cambio, la electricidad y el magnetismo son fuerzas que pueden ser atractivas y repulsivas. O sea, hay mayor semejanza entre estos dos fenómenos que entre estos dos fenómenos y la gravedad. Sí se parece la gravedad a estos, pero hay una pequeña diferencia importante y que a la fecha los físicos no han podido resolver. ¿Resolver en qué sentido? Entonces, hemos revisado en las últimas 2 semanas las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. El magnetismo como fuerza y la electricidad como fuerza. Sí es cierto que hablamos de la corriente eléctrica, de la ley de Ohm, de la conductividad, de los iones, de los electrodos, de la oxidación, de la reducción. Pero también vimos que hay una asociación entre la electricidad, de hecho con eso empecé a abordar el tema de electricidad, con la luz. La electricidad produce luz. Esta es paréntesis, ¿eh? Chispas, rayos, diantres, bellas, sí. Todos esos son fenómenos luminosos, pero que si nos fijamos hay electricidad involucrada en la generación de esa luz. Luz. La luz hasta antes de esto la habíamos relacionado con, vamos a poner la fecha aquí así, hacia allá, con la óptica geométrica, pero en particular con el espectro. Espectro patronus, no sé. Espectro. Esto descrito por Newton. El espectro de la luz visible. ¿Y este cómo es o qué muestra? 7 colores. Eso es mágico. 6 colores. 6 colores. Es más matemático. Los colores que van del violeta, voy a poner mejor las iniciales para ir más rápido, violet, luego sigue blue, pistas de blue no es el blue, no. Además es esa blue porque es perito.
y su amiga magenta. Esa sería más o menos como lo de los 7 colores. Entonces, violeta, azul, verde, luego sigue el amarillo, luego el anaranjado y luego el rojo. Roigu. Son 6, dijimos, son 6. Pero ya salió el pero, tenía que salir el pero. Pera. Acá está, sí. Sonó como a... No como a esas, le dicen algo de chuponas. Por eso aquí Son unas lagartijas transparentes. Los geckos. ¿No hacen así? Más o menos. Por eso dicen chuponas en algunos lugares de México. Bueno, a ver. Faraday, Ørsted demuestra que la electricidad produce magnetismo a principios del siglo XIX. Faraday, misma época, demuestra que el magnetismo puede provocar electricidad. Y ya tenemos esta relación aproximada, ¿sí? Conforme se reduce la distancia, aumenta la fuerza magnética o la fuerza eléctrica. Y es paulatino, como si pudiéramos graficar estas fuerzas, algo así como fuerza contra distancia, veríamos que a distancias muy pequeñas la fuerza es grande y va disminuyendo más o menos así porque es cuadrática, no es lineal. Esto se ve como una superficie, como si fuera de una loma. A esto es a lo que podemos explicar como campo. Un campo es cualquier variación gradual de fuerzas. Es un campo. Podemos llamar un campo de fuerza. Frase muy mal utilizada en la ciencia ficción, sobre todo en el cine y la televisión. Porque llegan caminando y ¡paz! ¡Ay, un campo de fuerza! No, es continuo y paulatino. No es de que ¡paz! De aquí ya para allá está el campo de fuerza. Otra desmontada de malas producciones de Hollywood o Bollywood sería en la India. Bollywood. Bien, luego ok, resulta que entonces Isaac Newton define el espectro entre 1665 y 1704, que es cuando publica Óptica. Aunque esto lo publica en 1704, hay evidencia, porque lo leímos cuando le echó la culpa a su amigo imaginario, cuando dice que la luz de las estrellas es la misma que la luz del sol. ¿Cómo lo supo? Porque ya había visto esto. Tanto en el sol con su prisma, como en las orillas de las imágenes que veía él de estrellas a través de sus telescopios. Como los telescopios utilizan lentes que son vidrios con curvaturas, donde varían los ángulos, están provocando refracción de la luz. Y al haber refracción de la luz, yo aquí también alcanzo a ver el espectro de la lámpara que está aquí arriba, aquí en la orillita de mis anteojos, debido a que refractan la luz, y al refractar solamente veo bastante claro en los colores reales a ustedes y lo que está enfrente, pero lo que está de lado yo alcanzo a ver, siempre que hay una fuente de luz, alcanzo a ver el espectro de la luz blanca o la luz que está incidiendo en mis anteojos, en los lentes de mis anteojos, dado que se está refractando la luz. Y siempre que se refracta la luz, se produce esto. Fue así como Newton interpretó razonablemente y no mágicamente o espiritualmente que la luz de las estrellas y el sol son del mismo tipo. Entonces,
Eso fue Newton. Nada más para complementar el dato. Misma época, 1676, Euler Roemer mide la velocidad de la luz, observando el movimiento de los satélites galileanos de Júpiter. Como no lo ve en el momento que él estima, usando la ecuación de Newton de la gravedad, podía calcular los periodos orbitales de los satélites de Júpiter, al ver que no estaban en el momento que él esperaba verlos, sino unos pocos segundos después, y estimando que Júpiter estaría muy lejos, pudo conociendo la distancia y tomando el tiempo que tardaba en ver al satélite, calcular la velocidad de la luz. Mecánica básica, velocidad igual a distancia entre tiempo. Esto lo vimos al principio del curso. Era la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia sería de Júpiter, bueno, no sería J minúscula, sino tendría que ser su índice J mayúscula de Júpiter. Tiempo de la luz sería la velocidad de la luz. Conozco la distancia, mido el tiempo, puedo calcular la velocidad de la luz. Fue lo que hizo Euler Roemer en 1676. Y el valor que obtuvo fue muy aproximado al que conocemos hoy en día. La velocidad de la luz la calculó en aproximadamente, vamos a ponerlo así, 300 millones de metros entre segundo, con la salvedad de que cuando Roemer lo calculó no lo hizo en metros, porque fue en 1676 y los franceses todavía no le cortaban la cabeza al rey Luis. Ergo todavía no creaban el sistema métrico. Eso fue después de la Revolución Francesa. Pues, pero así es como lo tenemos ahora el dato en los libros de física y de astronomía y no sé cuántas cosas. La velocidad de la luz es de 300 millones de metros en un segundo. Aunque casi siempre nos lo ponen en millones de metros, ¿en qué lo ponen? En múltiplos de metro, en los 1000, serían 300.000 kilómetros en un segundo. Es la misma cantidad, es la misma distancia. Eso fue Euler Roemer en 1676. Luego, Newton ya había descrito y explicado el espectro que se ve en el arco iris, que está citado en el libro donde hablan del amigo imaginario. En el libro de Génesis, en el episodio del supuesto, como llovió en aquella época, diluvio universal. Según esto, el mensaje último del amigo a Noé o Sie, Noé, no sé, alguno de ellos, le dijo: no volveré a hacer nada por el estilo que les diga a los de Chalco, a ver si es cierto, a ver si ha habido diluvios locales, no universales. Le puso una señal. ¿Cuál fue la señal? El espectro de la luz visible. Bueno, según lo que sí, bravo, está para aplaudir eso. Bien, entonces Newton en 1643 nació, 1665 descubre esto y lo explica, lo publica en 1686. Recordemos que Euler Roemer dijimos 1676, mismo año de la publicación de los principios matemáticos. No, 10 años antes. 10 años antes de la publicación de los principios matemáticos. Nace también en Europa del centro, donde ahora está Alemania.
un chico que se va a dedicar a la música militar. En aquel tiempo el Reino Unido abarcaba el centro de Europa y muchos habitantes del centro de Europa se van a vivir a las Islas Británicas. Entre ellos este estudiante de música, matemáticas y astronomía. Se llamaba Friedrich Wilhelm Herschel o William Herschel, pero su nombre original era Friedrich Wilhelm, o sea en alemán, Herschel, el cual se termina incorporando como el director real de música de la corte inglesa, y como también le hacía la matemática y la astronomía, también lo nombran el astrónomo real, o sea, la de veras, y además al servicio del rey. Y es Herschel quien, entendiendo esto y entendiendo que la luz es una forma de energía porque produce cambios. Ya mencionamos los letreros esos rojos que se ponen rosas, ¿sí? Los discos esos de prohibido estacionarse y no sé qué, o la velocidad límite, con el tiempo se ponen rosas. ¿Por qué? Porque están en la calle y les da la luz del sol. Yo vi un letrero que estaba tapado por la sombra de un arbolote y estaba rojito, y el de junto estaba totalmente desteñido del rojo. ¿Qué le pasó? A uno le da el sol, la luz del sol, y a otro no le da la luz del sol. Entonces la luz transforma la materia. Es entonces una fuerza, es energía luminosa. Herschel se preguntó si había alguna diferencia entre la temperatura de cada color de luz del espectro descrito por Newton. Pues entonces lo que hizo fue colocar un termómetro, acá otro termómetro, acá otro termómetro. Y recuerden que en ciencia siempre necesitamos el control. Acá el termómetro, control. El de la habitación repitió el experimento de Newton, pero colocando termómetros donde llegaba la luz del espectro visible. Y él esperaba, va a ser la temperatura de la habitación. Y estos se van a calentar diferente, más que el de la habitación, porque a estos les está dando la luz, aunque sea de diferentes colores. Pues empieza a revisar los cambios de temperatura en los termómetros y se da cuenta que este tiene una temperatura mayor que los otros. Algo estaba calentando el termómetro al que no le estaba llegando la luz blanca del sol, dividida en colores. Ya se le descompuso el termómetro, puso otro, pasó lo mismo. Había algo que estaba calentando este termómetro, alguna otra fuerza invisible. Y lo único que estaba pasando a través del orificio de la ventana, o de la cortina, era la luz del sol. Es decir, aquí había una luz invisible que estaba por debajo del rojo. Le llamamos infrarrojo. Y el infrarrojo por eso se interpreta como calor. Calor, no color, acá es color, acá es calor. Es un color de luz invisible a nuestros ojos, pero ahí está, existe. No la vemos, pero sí la sentimos. Incluso la sentimos cuando, aunque no la veamos, afortunadamente traigo aquí mi instrumento. Sí, aquí está. Ya lo encontré. Mi instrumento generador de luz. Ya habíamos usado antes, ¿no? Pero vemos aquí luz azul. Es más, vamos a apagar. Vemos aquí luz azul abajo, luz amarilla arriba, y acá arriba ¿qué hay? Nada, no se ve nada.
Sin embargo, alguien presta un pedazo de papel. Yo. Me acordé de matemáticas de ayer. Ayer no hubo clase. Del viernes vimos antiderivada. Ah, no, está re bonito. A ver, ¿qué sucede si lo pongo en donde está la luz blanca? La luz amarilla. Empieza también a producir luz. Incluso vean, ahí se ve hasta una luz roja. Fue porque la luz, la amarilla, es energía. Transformó el papel de celulosa a carbón, por eso se ve ahora negro. Hubo una transformación de la materia. ¿Qué hay arriba de lo amarillo? Calor. No hay nada. Bueno, ¿hay calor? Sí, en algún momento va a empezar a arder. Bueno, es que ya se me Y está sí, acabando. está acabando. Ahí está. Y eso que no entró en contacto con la luz amarilla. Y produjo lo mismo. Y no vimos la luz. No la vimos, pero ahí está. Es una luz invisible, descubierta por Herschel a principios del siglo XIX. Y no solo eso, hubo otros también alemanes. Bueno, Alemania no existía como nación entonces, del centro de Europa, de donde ahora es Alemania, está Alemania, donde ahora es Alemania. En particular se llamaba, el Herschel se llamaba Federico Guillermo, Friedrich Wilhelm Herschel. No, este fue un tal Juan Guillermo, parece que los Guillermos son buenos, descubrir cosas. Juan Guillermo Johann Wilhelm Ritter, quien encontró que había más luz arriba del violeta, el ultravioleta. Es decir, hay más luz que la que vemos. La luz ultravioleta invisible a nuestros ojos, ahora sabemos que es perceptida, la perciben, la ven otros organismos, otros animales, como aves e insectos. Aves e insectos ven la luz ultravioleta. E incluso la luz infrarroja también la perciben otros organismos. Reptiles, por ejemplo. Y de hecho cualquiera que sienta calor, no la vemos, la sentimos. Bueno. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Pues vimos que es algo que se refracta, se refleja, se absorbe, se transmite, tiene propiedades de onda. Hasta ahorita la podemos describir solamente como una onda. Pero, ¿de qué está hecha la luz? ¿De qué están hechas esas ondas? La diferencia de las ondas mecánicas, las ondas de sonido, están formadas por materia en movimiento. Ahora, sabemos, desde Galileo fue uno de los primeros que hizo experiencias, que la atmósfera, los gases de la atmósfera varían conforme la altura. Hay menos gases en la atmósfera conforme vamos subiendo una montaña, de ahí que luego sintamos el mal de montaña o mareo, debido a que hay menos oxígeno en particular. Por eso cuando en 1956 o 57, no recuerdo exactamente el año, un neozelandés y un nativo de ese lugar, de Nepal, subieron a la montaña más alta, el Everest. Ya lo habían intentado otros montañistas antes, como Mallory, un inglés de apellido Mallory, que murió intentando subir a la cumbre del Everest. Fueron Tenzing Norgay y se me olvidó el nombre del neozelandés, Hillary, Edmond Hillary y Tenzing Norgay
fuimos en llegar hasta la cumbre del Everest, pero tuvieron que llevar, además de cargar sus alimentos, además tuvieron que llevar tanques con oxígeno para no desmayarse por la falta de oxígeno en la altura. El hecho es que conforme ascendemos respecto a la superficie, al nivel del mar, la atmósfera va conteniendo menos gases, menos y menos y menos y menos, hasta que quizá ya no haya gases. Más allá, mucho más lejos, digamos, ¿qué tan lejos? Unos 400 kilómetros arriba del nivel del mar. Sin embargo, todavía quedan por ahí algunas particulitas de gas con las que las... Perdón, ¿puedo buscar algo que... Sí, pásate, hay suficiente materia gaseosa como para que lo que se mueva por allá, tal vez alguna nave espacial, alguna estación espacial, tenga fricción con esas pocas partículas y termine disminuyendo su velocidad con fricción y cayendo al tierra. Como si fuera un aerolito, pero no, está cayendo un pedazo de nave espacial. Como hace poco cayó, ¿fue el domingo? El sábado. Pues quién sabe dónde cayó. Por ahí salió una foto de alguien que encontró algo en su jardín. No sé si se acierta, pero bueno. Lo que sí vieron muchas luces en el cielo nocturno de algo que se estaba transformando en plasma por entrar a alta velocidad en la atmósfera. Yo tengo duda. Sí, la evidencia documental sugiere que pudo haber sido un satélite Starlink de SpaceX. ¿Sí? Bueno, Starlink es otra empresa finalmente de este mundo. Pero hay dos problemas con esas imágenes, no en la información. ¿Qué información? ¿Dónde y hacia dónde? Sobre todo hacia dónde, porque eso permite entonces calcular la trayectoria y cotejar con la información que se publicó después, que ya estaba programado que un satélite de Starlink entrara más o menos en ese momento y aparentemente por ahí, pero habría que cotejar la evidencia visual, observacional, con el modelo gravitacional, porque se usan las ecuaciones de Newton para calcular las órbitas de lo que está girando alrededor de la Tierra, sea natural o artificial. Entonces, es por eso que yo espero que haya más evidencia. No puedo decir concluyentemente que fue una cosa o fue otra. Hay varias hipótesis hasta ahora. Estamos hablando con base en ciencia. Bueno, entonces, decíamos, bien, la luz son ondas que se refractan y por eso vemos el espectro. Y vemos entonces que hay incluso más luz que la luz visible. Quiere decir que hay más ondas de luz invisible. De hecho, si estas están por arriba del violeta, y la violeta es la que tendría las ondas con mayor frecuencia, con mayor energía, la ultravioleta debe tener más energía que la violeta. Y por eso es peligrosa la ultravioleta. Y la usan como si fuera cualquier cosa en los bancos, discotecas, cajas donde cobran dinero. Van a terminar con daños. Sin cuidado. Y el infrarrojo tiene menos energía que la roja, pero aún así la usa el señor que vende los tacos. ¿Cómo mantiene calientes los carbones? Con sus focos rojos. No tienen que ser rojos. Cualquier cosa que emita calor no tiene por qué ser rojo. La flama del encendedor no es roja. No es roja. Si no tiene que ser rojo para que emita infrarrojo. Cualquier fuente de calor está emitiendo infrarrojo con ondas de menor frecuencia que el resto de las visibles, o que las visibles, vamos a decir. Pero, ¿de qué está conformada la luz? Ya dijimos que las ondas mecánicas de sonido están conformadas por materia. Ahora, decía yo que a mucha altura o más alejados de la Tierra, pues quizá ya no haya ni atmósfera ni algunas partículas de gas ahí volando, orbitando la Tierra. Es decir, no habría materia en el espacio, o habría muy escasa materia en el espacio interplanetario o interestelar. Es decir, entre los planetas y entre las estrellas es probable que no haya materia. Y sin embargo vemos las estrellas y vemos los planetas.
¿cómo es posible que las ondas de luz se muevan a través del vacío? ¿De qué están hechas? ¿Qué son? ¿Cuántos? Son cuentos. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuentos cuentas? Una pista está aquí. Dijimos que la constante eléctrica la calcularon a través de un experimento y la constante magnética la calcularon a través de otro experimento. ¿Y cuáles son esos valores de esas dos constantes? ¿Quieren por ahí los datos? Los publiqué en el CIPI. Y si no, no se preocupen, aquí los vamos a poner. La constante eléctrica, la K, subíndice E, tiene un valor de 9 por 10 a la 9, o sea, es un número muy grandote, tiene 9 ceros. Newtons, ¿qué más? Metros cuadrados, entre coulomb cuadrado. Coulomb, carga eléctrica. Ok. Esto es la constante eléctrica. La constante magnética. K subíndice M. ¿Cuál es el valor? ¿Ya lo encontramos en el CIPI? Si no, si pi o no pi. Si no pi, entonces no se preocupen, aquí lo tengo. K subíndice M es 1 por 10 a la 16. No, perdón, me equivoqué. A la 16, no. Vi en otra posición. A la menos 7, al contrario, es muy pequeño. Y es a la menos 7 newtons metro cuadrado entre coulomb entre segundo metro todo al cuadrado. Constante eléctrica, constante magnética. Y vimos que Ørsted demostró que la electricidad produce magnetismo. Perdón que le interrumpa. ¿Podemos hacer un anuncio rápido? Ya voy a acabar. ¿Lo podemos Ya voy a acabar y necesito acabar ya. Perdón. Sí, por favor. Ok. Me sacan de onda. ¿De qué frecuencia? ¿De qué frecuencia? A ver. Entonces, Ørsted demostró que la electricidad produce magnetismo. Y Faraday que el magnetismo produce electricidad. Hay algo entre estas dos constantes que describen ambos fenómenos. La electricidad está constante, el magnetismo está constante. Cuando tenemos este tipo de relación entre cantidades, distancias de tiempo, decimos que hay este tipo de relación matemática, decimos que existe una relación física real entre estos números. Es una función matemática. Una función describe una relación entre cantidades, una relación existente entre cantidades. Habrá una relación existente entre estas dos cantidades. La relación es cociente, matemáticamente hablando, de ahí que sea relación, razón, proporción. No el producto. No el producto. Si hay una relación, quizás fuera el cociente de la constante eléctrica entre la constante magnética. En otras palabras, 9 por 10 a la 9 entre 1 por 10 a la menos 7. ¿Y esto cuánto da? Pues 9 entre 1 da 9 por 10. ¿Y qué pasa con las potencias? Cuando están dividiéndose, se restan. Bueno, finalmente queda aquí
es 9 por 10 a la 16. ¿O es negativa? Sí, entonces se suma. 9 más 7, 16. Si fuera 1 por 10 a la 7, entonces sería cuadrado. 9 menos 7, 2. Pero no, como esta es muy pequeña, es racional, entonces terminamos teniendo aquí una suma de potencias positivas. 9 más 7 da 16. Y si hacemos aquí todo esto con las unidades, nos queda metros cuadrados entre segundos cuadrados. Es decir, todo está, las unidades están a cuadrado, por lo tanto la cantidad debe ser un cuadrado. Para tener la cantidad real, necesitamos entonces obtener la raíz cuadrada de esto. Y la raíz cuadrada de esto, ¿cuánto es? Sería entonces la raíz cuadrada de 9, 3. Por 10, la raíz cuadrada sería esto entre 2. Se divide. ¿Y cuánto es esto? 16 entre 2, 8. Y aquí la raíz cuadrada de metros cuadrados, la raíz cuadrada de segundos cuadrados, me queda metros entre segundos. ¿Y esto qué es? ¿Cuántos ceros hay aquí? 8 ceros. O 10 a la 8. Romer encontró este número experimentalmente midiendo la velocidad de la luz, observando los satélites de Júpiter. El mismo número sale de la relación de la electricidad y el magnetismo. ¿Qué es la luz? Hasta el momento, si se presentan los fenómenos de refracción, difracción, etc., esto nos hace concluir que la luz son ondas todavía electromagnéticas. Ahora, no olvidemos que como las ondas tienen aquí, por ejemplo, en el caso de funciones trigonométricas, a seno de nu teta. Esta función es la que me describe esto, con dos constantes, o dos coeficientes, no constantes, dos coeficientes. Amplitud y frecuencia. De esto estaremos hablando próximamente. Por hoy terminamos.